Muy buenas, ¿cómo va eso? ¿Qué tal estás? Bueno, el motivo de este vídeo va a ser un poco distinto a lo habitual y es porque de cuando en cuando voy a AliExpress y he hecho una búsqueda de cartas Magic que hayan publicado nuevas y suelo comprarlas para echarles un vistazo, sobre todo si son del formato premodern y si son muy caras, ¿no? Veo que han mejorado y siguen mejorando la calidad de estos proxies y entonces ha llegado al punto de preocuparme en el momento en el que he visto que han hecho una cuna en coreano. ¿Por qué? Porque hasta el momento no había visto nunca una carta proxy en un idioma que no fuese el inglés. Entonces, no sé si egoístamente o por algún otro motivo, como lo que yo tengo es siempre en japonés, dije yo, pues si lo han hecho en coreano es porque se han dado cuenta de que es la más cara de todas, es la versión más cara de todas, ¿no? De esta carta y de muchas otras cartas. Y es posible que se pongan en breves a hacerlas en japonés. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el momento yo siempre pensé que sería, digamos, una beta virgen el hecho y un seguro de vida, entre comillas, el hecho de que una carta estuviese en japonés para garantizarse que no fuese un proxy. Bueno, pues eso parece ser que está empezando a llegar a su fin. Y por eso estoy grabando ahora mismo este vídeo y vamos a hacer un pequeño análisis de las cosas que me he encontrado, ¿no? Bueno, yo no tengo la cuna de gallo original, pero lo que sí que os puedo decir, en base a muchas otras cartas que tengo, es que la tonalidad es muy distinta, la superficie es mucho más resbaladiza y el tacto es... No el tacto, sino el comportamiento del cartón es mucho más blando, mucho más flácido, ¿no? Entonces, bueno, a estas creo que les falta mucho todavía por mejorar. Se ve el corte de troquel aquí demasiado marcado. Incluso si cogéis, no sé si lo captará la cámara, pero si cogéis una carta auténtica y veis la definición de la impresión, se nota que pixela un poquito la carta. No sé si podéis ver la diferencia, pero veis que la calidad de troquel es muy mala porque la carta está en estado light play por el lado de atrás, simplemente porque el troquel es de mala calidad, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante, el punto, ya os digo que sería para un proxy tal vez más de mayor calidad que este, pero el tema es que estas cartas se están haciendo cada vez más y más accesibles y alguien que compra una carta como inversión no tiene por qué saber lo del punto, aunque debería, ¿no? Se han visto ya mayores estragos, se han visto por internet, de gente que le venden alguna bomba y no está el loro de todo y le clavan una de estas. Yo no sé cuánto cuesta una de estas original, pero no lo sé, igual 800 o 1000 pavos, igual ya los ronda. Esta costó 3 euros o menos. Y no está nada mal, no está nada mal. Entonces vamos a empezar, en primer lugar, con el Mox Diamante, que es absolutamente increíble. Esta copia sí que me parece brutal, muchísimo mejor que la cuna. Y ya lo veis, o sea, aquí tenemos un Mox Near Mint, ya lo veis, original, con un pequeñín desgaste ahí, en el medio. Y uno que es el proxy que acabo de recibir. Me vinieron aquí en AliExpress, las mandaron unos top loader y dije yo, vale, los voy a pillar y a ver qué han hecho. Tengo ahí un par de días más que los vamos a ver ahora, pero el reflejo es bastante bueno. O sea, alguien que no esté bien informado le pueden colar este Mox sin fallo. Sin fallo. Al acercarnos por atrás y cogiendo una carta original, la cámara no sé si lo podrá captar bien. Sí se nota, sí que hay una diferencia bastante notable en la resolución de la calidad de la impresión, ¿no? No sé si la cámara lo podrá captar bien,
Pero bueno, veis que sí que tiene un tono mucho más claro, ahí no lograron todavía conseguirlo. El brillo es más plasticoso, porque ahora mismo Magic está sacando unas mezclas, digamos, de cartón y plástico en las cartas que produce. Esto es una carta ya bastante más nueva. Sin embargo, esa sensación de carta de póker, que es casi 100% plástico, 100%, pues ya veis que no es tan exagerado. El brillo cambia, es un brillo más mate, no es tan glossy, tan chillón, ¿no? Y ya veis también que el troquel aquí grita. O sea, se nota el troquel que está demasiado marcado. No es que la carta está así como hacia arriba. Se ve bastante claro. Entonces, bueno, esos serían uno de los puntos más significativos a tener en cuenta. Por delante es absolutamente increíble. El tono que tiene la carta por delante, o sea, es preocupante. Porque es... O sea, lograron calcar el tono prácticamente. Podría ser un Mox en inglés original, sin lugar a dudas. Y el brillo incluso es menos chillón, el gloss, ¿no? Está muy ahí. Ya os digo, lo que falla es que la carta original tiene una resistencia mucho mayor. Estas son muy blandas todavía, muy blandas. Vamos a ver el peso. Yo todavía no lo he comprobado. Vamos a ver si podéis ver, porque está el display. Sí, se ve bien. Vale, vamos a ver. Vale, el peso también lo han logrado igualar. Entonces, ya veis que esto puede llegar a ser preocupante, ¿no? Porque van haciendo proxies de una calidad absolutamente sorprendente. El peso de una carta original está entre 1.5 y 1.8. Generalmente que llegue a 1.8 es raro, pero las he visto. Entonces, vamos a ver el original. Ya veréis, tengo ahí varios moxes, los vamos a pesar. ¿Veis? 1.8. 1.83 gramos. Vamos a ver cuánto pesa la funda. 233. Uy, sí que pesa, una barbaridad. 1.83. Vamos a pesarlos. Hay 0,3 gramos de diferencia. A ver estos. 1.83, mismo peso, buenísimo. Vamos a ver. 1.83. Mallaos, qué bien. Vamos a ver la cuna. 1.75. Bueno, a ver esto. Mirad qué locura esto, ¿eh? Aquí se puede, digamos, percibir, porque el lado de atrás está mucho más pixelado y el brillo es distinto, cambia el brillo. No es el auténtico foil. Podría colarle a alguien que no esté demasiado, digamos, enterado, pero bueno, si te vas a gastar 1.000 pavos o 2.000 pavos en una carta, más te vale saber lo que estás comprando. ¿Veis? 1.82. Aquí han logrado el peso original de las cartas. Que bueno, en el Mox también, porque pesa 174. 1,74 gramos. Entonces, el mismo peso. Claro, es que esto es un tema y es peligroso. Porque, claro, por suerte, no han logrado igualar el foil ni la elasticidad. Siguen siendo muy blandas las cartas. Supongo que los chinos no verán este vídeo, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a separar esto con cuidadito. Por aquí. Y aquí tengo algunas otras que la verdad que no me ha cuadrado pesarlas todavía. Bueno, evidentemente una tumba de estas foil ya canta a los ojos que es un proxy divertido, ¿no? Que los llamo yo. Es un proxy que está de puta madre, está súper guapo. Esta tiene una resistencia mucho mejor hecha, son de distintas tiendas. Pero bueno, ya veis que tiene un brillo que es súper intenso. Mira por ahí, es casi como un espejo. Es muy chula la carta, la verdad que es súper chula. 1,82 tienen el peso. Las foils logran tener el peso.
Y vamos a ver estas que tengo por aquí, que esto sí que es una aberración. La calidad que tienen es bastante preocupante. Tal vez pixele un poco de más la ilustración. Hace mucho que no tengo cartas de Revised. Bueno, esto es beta, ¿no? Supuestamente es beta. Pero bueno, creo que estas las compré hace bastante más tiempo. Son, bueno, es un setentero de Duals. Y sí que se nota que tienen menor resolución. Pero ya os digo, es cuestión de tiempo, ¿no? 1,91, esta pesa más. Y pesa más porque, ya os digo, tiene la rigidez original de la carta. Yo no sé si esto tiene el core este súper guapo, en el que la carta se compone. Esta no tiene core. Entonces eso ya es una alarma absolutamente infinita. Las cartas originales de Magic se constituyen de 3 capas. 2 laterales y un core negro que está entre esas 2 tapas, ¿no? Entonces, para verlo, tenemos que romper en diagonal. Vamos a ver, haciendo así. ¿Veis, no? El core negro. La verdad que no se ve demasiado. O sea, no se ve demasiado de canto, me refiero. Así ya veis que lo tiene. Antes, hace años, esto era un indicativo de que la carta era original. Claro, rompe tú un underground para verificar que es original, ¿no? También tenemos la prueba. Se me va de... No, este creo que no va a salirnos porque está deslumbrando. Igual tendríamos que tenerlo todo apagado y con una linterna más potente para poder ver a través de la carta. Creo que no se ve a través porque esta carta es muy gruesa. Muy gruesa. Y ya os digo, este vídeo es un poco así a nivel informativo, rompiendo un poco con la tradición. Porque están haciendo cosas bastante increíbles. Esto ya se sabe que es falso. Y esta falla un poquito, la City. Falla bastante. En el foil se nota mucho que es falsa, ¿no? Mira qué reflejo más chungo. Sí, este reflejo canta un huevo. Y por delante el foil es una tonalidad distinta al original. No hace ese arco iris tan bonito y tan definido de las cartas originales. Tengo algunas por aquí. Lo que pasa que no nos cuadra el color. Entonces no nos va a servir para comparar ahora mismo. Pero bueno, que ya os digo, mirad que no es viable esto para jugar en un torneo. Es una auténtica preciosidad de carta, aunque sea falsa. Es una auténtica maravilla. Costó 3,5 € o algo así. Y la Survival, bueno, se nota porque aquí le metieron foil a eso y a todas las letras. Tiene un brillo absolutamente extremo. Pero bueno, que está guapetón. La verdad que está guapo. Y aquí el loto, por ejemplo. De hecho, diría que está mejor el brillo de aquella City que de estas Polluted. La verdad que es un desmadre. Yo creo que es cuestión de tiempo. Rudy dice que... No sé si Rudy lo conocéis, supongo que sí, de Alpha Investments. Dice que es imposible imitar las cartas antiguas porque tienen un envejecimiento que las hace, digamos, inigualables, ¿no? Yo os digo que puedo llegar a discrepar, ¿no? Porque parto de la base que no hay nada que sea imposible, ¿no? O sea que, bueno, no lo sé. Él tiene muchas cartas más bombas, no sé si lo dice para tranquilizarse, pero yo os digo que es cuestión de tiempo. No sé si serán 5 años, 10 años, 20 años. Siempre se podrá saber cuándo una carta es original, antigua, ¿no? Y cuándo no lo es. Eso siempre se podrá saber. Pero el hecho de que cada vez sean más perfectas y más difíciles de diferenciar, pues como los relojes de colección, ¿no? Que hay relojes que cuesta muchísimo ya diferenciarlos del reloj original. Hay distintas categorías de imitación
y te puedes tener de un mismo peluco, de una misma, digamos, categoría. Estas fundas son de los Moxes, pero bueno. Puede haber hasta 6, 7, 10 categorías de imitación de un reloj original, ¿no? Entonces, pues con eso os hacéis una idea de que si eso ya está pasando con relojes de 30.000 euros o más, por no decir mucho más, no tengo demasiada idea de relojes, pero sí de que eso pasa, ¿no? Entonces, las Magic se están convirtiendo en algunos aspectos pues, en un artículo de super lujo. Y siempre que hay algo que tiene un valor... Vamos a coger una nueva. Siempre que hay algo por ahí que tiene un valor muy potente, va a haber personas que intenten lucrarse injustamente de eso, ¿no? Por ese motivo. Entonces nada, simplemente con este vídeo os quiero mostrar, te quiero mostrar que esto está pasando. No sé si ya lo sabías, no sé si no lo sabías, pero estáos al loro cuando pilléis tralla, porque esto está circulando, ¿no? Y cada vez hay más. Yo estas evidentemente me las tengo guardaditas porque debo decir que al ojo son bastante agradables de ver, ¿no? Pero bueno, que eso, que no digo más. Ya lo sabéis. Si queréis comprar algún plomo, fijaos, sobre todo en internet, que os manden una foto del reflejo, porque el reflejo es loquísimo. Yo no sé si se puede diferenciar, pero esto es un brillo muy intenso. Puede que el del Mox sea el de menos. Y me queda pena que no podamos ver a través... A ver, dame un segundito. Si me das un segundo, voy a buscar una linterna, a ver si podemos ver. Los problemas del directo, chavales. Vale, no he encontrado una linterna, pero sí me he apoderado del móvil de mi novia, que tiene un flash bastante guapo. Y vamos a ver si podemos diferenciar. Igual debería bajar la persiana también. Sí, vamos a bajar la persiana, a ver qué pasa. Os quedáis a solas conmigo en la oscuridad. Vamos a ver. Vamos a comparar, porque esta prueba la hice muy poquitas veces. Entonces, no hay mejor opción que hacerlo. Pero sí que os diría que no se ve la carta por atrás como se ve en original. Vamos a salir de dudas ahora mismo. A ver. Bueno. No hay duda ninguna. Ya lo veis, ¿no? Sí. Estas son las que decían que es una prueba bastante segura. Porque si se usan pegamentos, si se usan, y os diría, adhesivos que no son los adecuados. ¿Veis, no? Estos son cartas originales de Magic. Sí, se ve un montón la carta por atrás. Si cogemos el Mox, a ver. Sí, es demasiado macizo, no se ve esa transparencia. Bueno, esto es interesante. Esto lo acabo de aprender yo ahora mismo también. No atraviesa la luz. Vamos a coger las Fetch, a ver. Buah, durísimas, son durísimas. No atraviesa absolutamente nada. Esta prueba yo creo que no, o sea, esto no sé si lo lograrán conseguir, porque, bueno, no sé cuánto tiempo les llevará a conseguirlo,
pero lo que tienen que rayarse para lograrlo, yo creo que no lo van a hacer. Todo es partiendo de que todo es posible, ojo. Sí, se ve a leguas. Se ve a leguas que no es una carta original por ese motivo. Vamos a ver, vamos a apagar aquí la cosa. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. El tema, 20 minutillos de análisis. Tomad flash, loquísimo. Y poco más, poco más. Ya veis que es un foil bonito, pero es una carta que puede traer un disgusto muy grande a cualquiera. Estáos al loro, ojos bien abiertos y espero volver a veros en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao.